Hola, bienvenidos a una cápsula de administración. Hoy vamos a analizar el tema etapas y fases del proceso administrativo. Este tema es fundamental precisamente en la administración, ya que el proceso administrativo es el que nos va a permitir gestionar de manera eficiente los recursos de una organización que le permita alcanzar sus objetivos. Bueno, este proceso de sistematizado, por ejemplo, lo propone Henry Fayol y es él quien propone las bases de la administración moderna. En cada una de estas etapas que se van a abordar dentro de esta temática, es importante que entendamos que este proceso se va a dividir en dos grandes fases, principalmente, que es la fase mecánica y la fase dinámica, así como las etapas que hay también dentro del mismo proceso. Esto nos va a facilitar mucho que podamos comprender en qué consiste cada una de ellas y la manera en cómo se van a aplicar. Bueno, para iniciar vamos a revisar los conceptos de los procesos administrativos. Antes de empezar con las fases y las etapas, es importantísimo que definamos que un proceso administrativo va a ser un conjunto de etapas interrelacionadas. Estas etapas son las que permiten planear, organizar, dirigir y darle control a las actividades de una empresa o de una organización. Se van a caracterizar porque pues son sistemáticas, van a ser cíclicas, tienen que ser flexibles y deben de ser universales. Y bueno, en este sentido, este proceso va a constituir un modelo de gestión sistemático precisamente que va a guiar las acciones de los administradores dentro de una empresa o una organización. Bueno, ¿cuáles son las fases del proceso administrativo? Vamos a empezar por la fase mecánica. Esta se conoce también como fase estructural o teórica, y aquí es en donde nos vamos a enfocar en cómo se va a hacer y cómo se va a estructurar una empresa o una organización. En esta fase vamos a incluir lo que es la planeación y la organización, porque aquí es donde vamos a diseñar los objetivos, las estrategias y la estructura que va a tener precisamente nuestra empresa. Por ejemplo, cuando una empresa define sus metas y su estructura, también tiene que definir sus departamentos antes de poder funcionar, antes de poder entrar en operación. Esto ya debe estar definido de manera previa. Y entonces pasamos a la fase dinámica. Esta ya es la fase operativa o práctica y se refiere precisamente a la ejecución de las acciones dentro de la empresa. Incluye la parte directiva y la parte de control. Aquí es en donde se va a poner en marcha lo que se está planteando en la fase mecánica y se van a tener que supervisar también los resultados. Por ejemplo, si en una empresa los empleados ejecutan las tareas y los gerentes van a supervisar el desempeño de los empleados, pues estaríamos hablando ya de la fase dinámica. Entonces, aquí es en donde vamos a responder preguntas como, ¿se está cumpliendo realmente el objetivo planteado en la fase mecánica? ¿Y cómo es que se está desempeñando el personal que está ejecutando precisamente estas acciones? Así, de esta manera podemos ver em, qué etapas, o qué ajustes deben de realizarse en cada una de estas etapas. Y es precisamente esta fase dinámica la que nos abre las etapas del proceso administrativo. Bueno, estas etapas tienen como esa parte de la fase mecánica y la fase dinámica. ¿Qué quiere decir? Que estas etapas van a responder primero a la fase mecánica y luego hay otras fases que responden a la fase dinámica. Por ejemplo, la planeación, que es nuestra primera etapa, pertenece a la fase mecánica. ¿Y en qué va a consistir? Bueno, en definir lo que les comentaba, las metas de una empresa. Vamos a hacer un diagnóstico y a partir de eso habría que definir los objetivos de nuestra empresa. Cuando tengamos los objetivos, tenemos que plantear las estrategias que vamos a implementar, tenemos que revisar el programa y el presupuesto que tenemos para echar a andar nuestra empresa. Por lo tanto, eso nos va a permitir anticiparnos un poquito
al futuro de lo que pueda suceder o no con nuestras metas. Y luego viene la parte de la organización. Eso también es de la fase mecánica. Aquí es en donde vamos a estructurar los recursos que vamos a implementar para nuestra empresa. Por ejemplo, vamos a hacer la división o la asignación de trabajos. Hay que establecer una jerarquización. Vamos a hacer la departamentalización, que es lo que yo les decía, asignar áreas o funciones a ciertas áreas para que nuestra empresa trabaje. Y la asignación de recursos. Aquí digamos que vamos a definir qué es lo que va a ser cada parte que constituya nuestra empresa, qué va a ser la parte directiva, qué va a ser la parte de recursos humanos, qué van a ser los empleados. Y entonces pasamos a la tercera fase, a la tercera etapa. Esta ya pertenece a la fase dinámica. ¿Por qué? Porque aquí es en donde ya vemos la manera en cómo vamos a guiar al personal hacia los objetivos. Aquí vamos a decirles qué pasos o qué decisiones van a tomar para poder ejecutar esas metas. ¿Qué tiene que haber aquí? Motivación, comunicación y liderazgo. Estos tres aspectos son fundamentales porque los empleados sin motivación no se van a desempeñar igual. La comunicación tiene que ser en un clima bastante propicio, tiene que ser asertiva 100% y la capacidad de liderazgo de quien va a estar supervisando precisamente esta parte de la etapa tiene que tener esa visión y esas habilidades para poder hacerlo de manera motivada para que los trabajadores puedan desempeñarse bien dentro del funcionamiento de nuestra empresa. Digamos que en esta etapa es en donde se van a ejecutar precisamente los planes. Bueno, ya vimos esta de la organización. Esta sería la etapa de la dirección que les mencionaba. Eh, El líder es elemental en esta etapa. Se refiere precisamente a cómo es que vamos a estar guiando estos procesos. Y luego viene la cuarta etapa. Esta es una etapa de control, pertenece también a la fase dinámica y aquí es como la última parte porque es en donde se va a evaluar el desempeño organizacional. ¿Qué quiere decir? Que bueno, yo voy a evaluar los resultados que está obteniendo mi empresa y los voy a comparar con los objetivos que establecí en la primera parte de mi fase. Aquí vamos a identificar si realmente tenemos que corregir algunas acciones o si las vamos a dejar o a mantener, porque aquí es en donde se va a ver el desempeño organizacional. ¿Qué quiere decir? Que bueno, vamos a ver si los estándares se están cumpliendo, si precisamente esa medición y esa comparación que estamos realizando responde a lo que había planteado como empresa y a esa proyección futura y es lo que nos va a permitir mejorar la situación de nuestra empresa. Aquí vamos a hacer la aplicación de acciones correctivas. Si mi empresa no está funcionando, bueno, ¿por qué no está funcionando y qué es lo que voy a hacer para que esta problemática se deje de visualizar? Y bueno, entre estas etapas principalmente, eh, generan cierta importancia porque la relación que tienen entre la fase mecánica y la fase dinámica es que, bueno, la primera establece 100% la manera en cómo planear y organizar, mientras que la dinámica va a ejecutar y a evaluar lo que mencionamos que puede ser como dirigir y controlar. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el proceso administrativo es fundamental en lo que es la parte de la administración. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir optimizar los recursos de nuestra empresa. Vamos a mejorar la eficiencia de lo que está haciendo nuestra plantilla laboral. Nos va a permitir reducir ciertos riesgos de pérdida dentro de la empresa y nos va a facilitar la toma de decisiones. Y por supuesto, al facilitarnos esa toma de decisiones, pues estas tienen que ser asertivas, porque precisamente al evaluar el desempeño organizacional,
esas acciones correctivas tienen que ser en función a aumentar la productividad y la competitividad de nuestra empresa. ¿Qué quiere decir? Que bueno, este es precisamente este proceso en donde tenemos que hacer las adaptaciones necesarias a nuestro entorno, porque ya sabemos que el entorno de una empresa siempre va a ser cambiante, va a ir respondiendo a las necesidades del mercado y asimismo tendrán que hacerse acciones para que esto pueda seguir funcionando y nuestra empresa se pueda seguir manteniendo. Bueno, para cerrar este tema, tenemos que puntualizar primero que el proceso administrativo es una estructura integral que va a guiar el funcionamiento de cualquier empresa, de cualquier organización. Segundo, el hacer esta división entre las fases, la fase mecánica y la fase dinámica, nos permite comprender que primero se debe pensar y estructurar y después se debe ejecutar y evaluar. En este sentido, si nosotros omitimos un paso, posiblemente es casi seguro que nuestra empresa no tenga esa funcionalidad eh, que debe de tener para poder salir a flote y no tener pérdidas. Digamos que la correcta aplicación de estas fases y de estas etapas es lo que va a garantizar no nada más el cumplimiento de los objetivos, sino la rentabilidad, la adaptabilidad y la sostenibilidad organizacional de nuestra empresa. Y bueno, precisamente para quienes se van a enfocar al estudio de la administración o esta área de la administración, tienen que dominar este proceso porque es aquí en donde van a desarrollar la visión estratégica y crítica que va a ser indispensable para el mundo empresarial actual. Aquí el dominio de estos procesos se convierte en esa herramienta que le va a facilitar esa toma de decisiones estratégicas que contribuyan al desarrollo eficiente de su empresa. Y bueno, como en cada cápsula tenemos también nuestro apartado de preguntas de repaso. La primera pregunta nos dice, una empresa decide analizar el mercado, establecer objetivos de crecimiento y definir estrategias para expandir a nivel internacional, expandirse a nivel internacional. La pregunta dice, ¿a qué etapa del proceso administrativo corresponde principalmente esta actividad? Bueno, recordemos que dentro de la fase, la primer fase, la fase mecánica, la planeación implica el establecimiento de esos objetivos y poder definir las estrategias que vamos a implementar para alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, en esta parte del diseño le corresponde a la etapa de planeación determinar esa parte. Siguiente pregunta, dice, un gerente supervisa el desempeño de los empleados, los motiva y coordina sus actividades para alcanzar los objetivos de la organización. Esta actividad corresponde principalmente a la etapa de, recuerden que hablábamos de que el líder o quien ejerce el liderazgo en esta parte, la parte directiva, tiene que enfocarse en guiar, motivar y coordinar al personal para ejecutar los planes establecidos. Por lo tanto, eh, digamos que esto corresponde principalmente a esa etapa de dirección, que es en donde veíamos que quien está al frente tiene que hacer estas motivaciones y después, bueno, tiene que supervisar y precisamente determinar si esas acciones se están cumpliendo o no, o si esas acciones que hacen los trabajadores están abonando a las metas o a los objetivos. Siguiente pregunta dice, ¿una empresa compara sus resultados financieros con los objetivos establecidos en su plan estratégico anual? Esta acción corresponde a la función administrativa de bueno, recuerden que el control consiste en evaluar los resultados que obtienen y los tiene que comparar con los objetivos planteados en la fase mecánica precisamente para identificar si se está cumpliendo o no nuestro objetivo. Por lo tanto, la respuesta correcta es B.
esta función administrativa de control es la que se encarga de esa parte. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes combinaciones corresponde a la fase mecánica del proceso administrativo? Bueno, la fase mecánica incluye la planeación, la organización, y ya que estas etapas vienen dentro de el diseño de estrategias y la estructura organizacional, pues bueno, corresponden a la parte de planeación y organización. Pareciera muy redundante, pero hay que tener mucho cuidado cuando revisemos este tipo de preguntas, porque aquí si se dan cuenta, la respuesta es la parte más obvia y aunque nos genere un poquito de desconfianza, sí, esa es la respuesta. Nuestra última pregunta dice, una empresa diseña un organigrama, asigna responsabilidades a cada departamento y establece líneas de autoridad dentro de la organización. Esta actividad corresponde principalmente a, recuerden que esto es de la etapa de organización. Aquí es donde implica estructurar los recursos de la empresa mediante la división del trabajo. Asigna departamentos. Recuerden que antes de poder operar hay que asignar departamentos y la función que cada persona que pertenezca a ese departamento tenga que desempeñar, precisamente porque aquí es en donde vamos a establecer jerarquías. ¿Quién va a estar dirigiendo? ¿Quién va a estar supervisando? ¿Quiénes van a estar a cargo de coordinar algunas actividades? Y luego va a estar el total de la base de trabajadores. Por lo tanto, la respuesta correcta es A, organización. Y bueno, como siempre les compartimos nuestra bibliografía. Saben que si requieren de ahondar en esta temática, pueden contactarnos y con mucho gusto les podemos brindar bibliografía complementaria para que ustedes puedan em, este, ahondar en esta temática. Por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo la atención prestada y nos estaríamos viendo en la siguiente cápsula.